¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Ayer creo que no estuve. Ayer fue un día realmente raro. Como les comenté, PAMI tenía suspendido su sistema. Hay varias versiones, dicen que se cayó el sistema porque hay algunas cosas de la señora Volkovich que no puede explicar. Absurdo, porque los sistemas son redundantes y todo que es volcado en una computadora surge de un expediente. Pero bueno, no voy a explicarle a los ladrones de gallinas cómo se corta el alambre del gallinero. Pero estuve en estos días con varios temas, básicamente de salud. Entonces logré que mi médico, que es un tipazo, Aldo Caratone, me hiciera la orden de hacerme una tomografía con contraste, porque vio algo que no le gustó, de derivarme, todo a mano, como antes, derivarme a un traumatólogo para tratar mi lumbalgia y alguna otra cosita más. Ayer, 8 de la mañana, PAMI recuperó el sistema. 8:30 yo estaba en la clínica de Rosario, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, para pedir turno para el estudio con contraste y para que me dieran un turno con un traumatólogo. La señorita que me atendió, muy simpática, me dijo, esto ya no sirve porque a la PAMI empezó a funcionar. Le digo, ¿a qué hora? A las 8. Esto me lo dieron ayer. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que estar 24 horas con la computadora atento a que PAMI funcione. ¿Qué quiere que haga? Poner un cartel, porque para eso tuve que esperar casi 40 minutos. Poner un cartel que diga, mire, PAMI volvió a funcionar. Las órdenes escritas de puño y letra por el médico y firmadas por él tendrán 48 horas de vigencia, luego volvemos al mismo régimen, pero para eso hay que pensar. ¿En qué hay que pensar? Hay que pensar en el cliente. Ni siquiera hablo de paciente, en el cliente. Un muy bonito sanatorio que lo han hecho a nuevo, han invertido muchísimo dinero en construcción, muy poco dinero en capacitación del personal. Yo me imaginaba una situación así que hacía con un funcionario público que hubiera reaccionado de la misma manera que reaccionó esta chica que es una empleada privada. Le hago un sumario. Porque yo no tengo, ni yo ni infinidad de personas que estaban ahí, teníamos la capacidad cognitiva de adivinar que el sistema de PAMI funcionaba y que el sanatorio iba a decir, bueno, ya que funciona, volvemos a lo de antes. Es decir, lo de antes que es volver a pedir un turno con el médico, que me vuelva a hacer la receta por el sistema electrónico, es decir, perdí hasta el lunes. Yo no sé si mi estado físico permite que yo pierda 4 días. Me voy a tirar el lance. El dolor de la lumbalgia es muy complicado, todos saben, pero es una lumbalgia. Nada que un fuerte analgésico no logre resolver. Lo que me preocupó es que en el otro análisis, en el otro estudio,
encontraron una cosa en los dos riñones que me llenan de curiosidad. A mí solo, porque al sanatorio parece que no les llena de curiosidad. Por eso yo ayer no estuve. Traté de no discutir, porque ¿para qué voy a discutir con gente que no está preparada para discutir? Me hace acordar mucho al gobierno actual. Tiene un libretito aprendido, que alguien se los escribe, y no lo sacás de ese libretito. Es decir, el libretito dice que tenés que contestar esto y esto. Y cualquier cosa que rompa esa rutina te deja expuesto a lo que sos. Una persona sin preparación, sin capacidad, que quizás la niña lo tiene, lo que no tiene es posibilidad de aplicarla, porque normalmente una persona que atiende al público, un buen gerente, le da cierta libertad para dentro de un parámetro determinado de funciones y competencias, darle libertad para que frente a una situación tome una decisión. No, eso no ocurre. Como verán, el Sanatorio de Rosario jamás será auspiciante de este programa. Es una pena porque es una buena institución. Yo no voy a juzgar una institución porque una empleada no tiene la suficiente elasticidad mental como para darse cuenta que si yo hace 15 minutos el sistema empezó a funcionar, atender a la gente que está ahí esperando hace más de 15 minutos, ¿verdad? Vamos a la política. La señora Figueroa, la jueza Figueroa, no se quiere ir. Y entre las cosas que uno se enteró por las cuales no se quiere jubilar a los 75 años, es porque una vez que pierda los fueros como juez, tendría que responder a una serie de consultas, de preguntas, de indagatorias, que los jueces de instrucción en materia federal están esperando para poder hacerle. Entonces yo entiendo la preocupación de la doctora Figueroa, pero se tiene que ir. No da los números para que le permitan quedarse. La mera comparación que ella hace con el profesor Fay es una falta de respeto al derecho. Porque es claro y contundente. No tiene los números en el Senado y la familia judicial, porque existe tal cosa como la familia judicial, no la quieren entre sus filas. Porque si hay alguien que se da cuenta que hay un fin de ciclo, es la familia judicial. Parece mentira, ¿no es cierto? Tenemos una situación que es así. A veces las familias son útiles, otras veces las familias son absolutamente inútiles. Pero en este caso la familia judicial es útil. Yo no quería dejarlos faltando 48 horas para una elección que para mí es una elección bisagra, sin expresar una opinión. Una simple y sencilla opinión. Hace media hora tomé el calmador, que si ya me podés atravesar con un cuchillo oxidado que no siento absolutamente nada. El domingo votamos el orden local, el orden provincial, en algunas provincias, pero básicamente votamos el orden nacional. Votamos diputados nacionales,
senadores nacionales en algunas provincias, como en esta, y votamos candidatos a presidente y vice en la gran interna abierta, que en realidad no la gana el mejor, la gana el que más dinero tiene, el que más prensa tiene. Hoy hice un repaso por los medios. Bullrich no aparece. Aparece Massa, aparece Geñol, es decir, Horacio Rodríguez Larreta. Aparece Del Caño, pero no aparece Patricia. Salvo en una nota comentando que la muerte de un militante el día de ayer en una movilización en Jujuy. Por eso el título de este libro es Les tiraron un muerto. Me contaba Anita que cuando el gobierno peronista quería terminar con un acampe en la Plaza Belgrano, iba a la morgue, sacaba un NN, acá hay mucha gente que murió bajo esa condición, y se lo tiraban en la plaza. Entonces, con un muerto intervenía un juez, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, la humanidad es un concepto absolutamente desconocido para el peronismo de Jujuy. Así terminaban las manifestaciones en esta provincia, tirándoles un muerto. Mataron a una criatura de 11 años, no fue adrede, es producto de la locura que vive la sociedad. Mataron impunemente a un médico cuya hermana dice, él los curaba y estos hijos de P lo asesinaron para robar un auto. Es decir, los valores se han trastocado. Es decir, un auto que bien vendido pueden venderlo en $3.000, ponele, $2.000, $3.000. Se llevó una vida de un tipo que se formó durante 20 años. Si el problema de Argentina es mucho más profundo, a mi modo de ver, muchísimo más profundo que con discursos grandilocuentes. Esto es, hay que tomar una decisión política. Cuando se habla de una decisión política no se habla de una persona, se habla de un conjunto de personas donde debe primar el sentido patriótico, el sentido de tomar conciencia de que estamos en medio de un problema muy grave, que la tontería partidaria o el egoísmo político, cosa que yo veo realmente difícil de que se consiga, muy difícil que se consiga. Llegar a un acuerdo político significa que todas las fuerzas políticas, por lo menos las mayoritarias, reconozcan que tenemos un problema. Y que el problema lo tenemos todos y que lo podemos solucionar entre todos. Pero nosotros tenemos una clase política que puede llegar a reconocer que tenemos un problema, pero que la culpa la tiene el otro. Yo no tengo la culpa. Entonces, vos cuando te sentás a hablar con el peronismo y le decís, con absoluta honestidad intelectual, hagan un análisis de hace cuántos años que ustedes gobiernan la Argentina, todos te van a contestar lo mismo. Ni Perón era peronista. No, Isabel Martínez fue una imposición, porque si no era Balbín, fue una imposición del Teatro Cervantes. Lastiri era el yerno, Lastiri el de las corbatas, era el yerno de López Rega. Después vinieron los milicos. Está bien, la orden de exterminio la firmó Luder y el propio Cafiero. A mí me resulta realmente muy gracioso que los nietos de Cafiero se hagan los progresistas cuando su abuelo ordenó exterminar
a peronistas que pensaban diferente. Está bien, eran tipos violentos, pero el Código Penal está para tratar temas de tipos violentos. Pero ahí está Cafiero homenajeando a su abuelo que firmó el decreto de exterminio, es decir, de eliminar como si fuese una cucaracha aquel que pensara distinto, porque eso es un decreto que yo lo he leído, lo he enseñado, pero lo he leído muchas veces y se estudia en universidades del mundo por lo abierto de la orden administrativa. Cuando vos das una orden administrativa de tal rigurosidad, tiene que ser una orden muy clara, muy precisa, y que siempre, bajo todo punto de vista, debe intervenir el Poder Judicial. No le podés dar el doble rol de juez y verdugo a la misma persona. Pero bueno, no importa, ese es el pasado. Vino Menem. Menem no era peronista, Menem era el neoliberal. Después vino la catarata de gobernadores, que ninguno era peronista, todos eran gobernadores. Después vino Néstor, emperador de Santa Cruz, uno de los dueños de YPF, junto a Eskenazi, que como Néstor era un tipo de derecha sin historia, compró a los sectores, a los grupos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, los compró, como quien compra un chocolatín en un kiosco, los compró con cargos, los compró explotando su vanidad, se hicieron películas, se le regalaron universidades, se le permitió intervenir en la declaración de las currículas, es decir, ustedes no sé si sabían, pero en las currículas de derechos humanos de un montón de facultades, de facultades de derecho, las madres de Plaza de Mayo opinaban. Por lo tanto, más que enseñar derechos humanos, adoctrinaban sobre derechos humanos. Lo tuvimos 4 años a Macri, pero la clase media, que es a la que más miedo le tengo, la clase media protestaba porque viviendo en el AMBA, un día le dijeron, vas a pagar un poco más de luz, vas a pagar un poco más de gas, vas a pagar un poco más la nafta de la 4x4 que usa tu mujer para ir al shopping, del BMW que usás vos para ir a la oficina y del autito tan bonito que le regalaste a tu amante. No todos, algunos no tienen amantes. Pero ese tipo de gente fue la que se enojó con Macri. Y sus voceros, los Haddad, los Longobardi, los Coan, los García, el Clarín, que perdió de hacer un negocio y se enojó mucho con Macri. Macri ayudó sin duda. Macri puso al frente del manejo de los planes sociales a una ultracatólica como la señora Stanley, que estaba más preocupada por una sonrisa de Francisco que por cumplir la ley. Y dijo aquella famosa frase que no resiste un análisis de un trabajo práctico de derecho administrativo y mucho menos de constitucional,
los subsidios son un derecho adquirido. No, el macrismo también hizo daño. Hizo daño por ignorancia, pero hizo daño. ¿Y por qué hizo daño por ignorancia? Porque con alguna razón Macri prefirió rodearse de técnicos que de políticos. Pero resulta que fueron los políticos los que le salvaron la ensalada a Macri, no fueron los técnicos. Los técnicos huyeron, los políticos se quedaron. El domingo vamos a tener que votar. Vamos a tener que votar entre Sergio Massa, el hombre del 150 y pico % de inflación. Es como si lo votáramos a Celestino Rodrigo. La gente de mi edad sabe de quién estoy hablando. Que ya se siente presidente. O a Patricia Bullrich, que hizo una buena administración como ministra de Seguridad, que es una persona que puede tener 20 millones de defectos, pero le sobra carácter. Y este es un país que necesita carácter. Necesita un presidente que presida. Un presidente que tenga absolutamente claro dónde está el socio, dónde está el adversario. Dónde está el posible socio, dónde está el seguro adversario. Y esto Patricia lo tiene claro, y eso es bueno. Eso en sí mismo es un valor importantísimo. Y el otro es Horacio Rodríguez Larreta, que eligió el camino de llevarse bien con todos. Vos no te puedes llevar bien con todos, porque entre los todos, en ese grupo de todos, está el gordo valor, pero también está su carcelero. Y si el gordo valor tiene un carcelero es porque el gordo valor se ha portado mal, sino porque el gordo valor está preso o estaba preso. Y como en cualquier actividad de la vida humana, hay gente buena y hay gente mala. Hay gente altruista y hay gente egoísta. A mí me llamó poderosamente la atención con esto sí termino, estos últimos días que bajó sustancialmente las vistas. Y yo entiendo por qué bajó las vistas, porque llegó la época, el momento de definirse. Y al argentino no le gusta que le digan algo que está en contra de lo que él piensa. Tenemos una soberbia, una sensación de que lo sabemos todo, una enorme capacidad para hablar de lo que no entendemos, para enojarnos si alguien nos contradice cuando hablamos de lo que no entendemos. Somos una sociedad muy particular, hermosa, fantástica, para un estudio psiquiátrico. Yo tengo 8 hijos en edad de votar, no tengo la menor idea que van a votar mis 8 hijos. Lo que sí estoy seguro es que ninguno de los 8, quizá los 3 mayores sí, pero los 5 menores no, han tomado conciencia del daño de los últimos 4 años. No se enojen, tengo todo el derecho del mundo de sacar esta conclusión. Eso por un lado. Y por otro lado,
voy a contarles un cuentito muy corto de menos de un minuto. Hay que hablar de lo que se sabe. Por eso yo trato de hablar poco de economía, mucho de finanzas, porque de eso algo entiendo. Me animo a hablar de derecho porque leo 2 horas por día, más ahora que estoy jubilado. Leo fallos y repaso a los grandes maestros 2 horas por día. Me aburre mucho que me traten de engañar, mucho. No me enoja, me aburre. Porque cuando te tratan de engañar se supone que en el fondo lo que piensan que vos sos un imbécil. Y yo no creo ser un imbécil. Una de las razones por las cuales me vine a 2000 kilómetros de distancia con toda la intención del mundo de irme más lejos es porque quiero pasar mi vejez con Ana. No quiero que me lleven en silla de ruedas, ni que me digan, pobre papá, no entiende lo que dice. Aunque seguramente entiendo mucho más de lo que ellos creen. Tengo 8 hijos maravillosos, no los cambiaría por nada. Pero yo fui hijo. Y a mí siempre me llamó la atención de que para sacar un carnet de conducción, para manejar un auto, que es una máquina, o para ser legítimo usuario, tenedor de un arma de guerra, tengo que pasar por un psicofísico, me tienen que hacer una prueba de capacidad. Tenés una máquina, sabés usarla. Y que esta prueba del psicofísico para tener un arma de guerra tenés que repetir todos los años. Y que se va limitando con el paso de los años. Que pasa lo mismo con el carnet de conducir. Que antes te dan un carnet por 10 años, ahora te dan un carnet por 5, después te dan un carnet todos los años, porque se supone que los viejos manejamos peor que los jóvenes. Sin embargo, el 85-90% de las denuncias de incidentes de tránsito son protagonizados por personas menores de 50 años. Es raro lo que nos pasa. Los griegos, que eran igual que los romanos, un poco más sabios que nosotros, los japoneses, hacen un culto de la vejez, porque cuando se llega a mi edad, al menos, si no estudiaste nada, si no leíste ningún libro, si todos estos libros que tengo a mi alrededor son de decoración, tenés la experiencia. Siempre un hombre mayor tiene algo más que un joven. Entonces, para cerrar, para yo poder renovar el uso de un arma de guerra como legítimo usuario, para tener la tenencia y portación de la misma, suponiendo que la quisiera tener, tengo que ir acá, no sé a dónde, hacer todo un trámite, me tienen que hacer un psicofísico. Es decir, tiene que ver si estoy en condiciones mentales de entender el uso de un arma de fuego que la uso hace 50 años. Para conducir está el trámite que tengo que hacer, que le dije a Anita, estás condenada a ser mi chofer. Pero para ser papá o para ser mamá,
nadie te pide nada. Y vos haces mucho más daño siendo padre o madre que portando un arma de fuego que por ahí nunca usás, o manejando un automóvil que por ahí nunca tenés un accidente. Este es el nivel de confusión que tiene la sociedad argentina. El domingo votemos bien, votemos con el corazón, porque siempre hay una porción del corazón, la mía es más chiquita que el resto, por lo que ustedes ya saben, pero yo voy a votar con la cabeza, como voté toda mi vida. Por eso no siempre voté radicales. Voy a votar con la cabeza. Voy a votar a un extraordinario senador como es Mario Fiat, a Silvina Jacopo, a Colorado Risotti como diputados nacionales. La voy a votar a Patricia Bullrich como candidata a presidente y a mi correligionario Luis Petri como candidato a vice. Si ustedes viven en la provincia de Buenos Aires, los invito a votarlo a Maxi Abad, un gran dirigente político, es el futuro. No anda de caño por la calle, no se droga, no necesita probar que es un hombre y salir con 4 mujeres porque ya las sospechas son importantes. Estamos pasando una etapa muy fea de la política argentina. La manera de embellecer esta etapa de la política argentina es el domingo votando bien. Y vayamos todos a votar. Todos, absolutamente todos. El Estado no quiere que votes, porque si el Estado quisiera que votes, te llevaría la multa a 5.000 pesos, no a 50 pesos. El Estado no quiere que votes, porque si la gente normal, común, como ustedes y yo, no votamos, vota el aparato. Y si vota el aparato, perdemos las elecciones. Entonces tenemos que ir a votar, para que no vote el aparato. Para que no voten los dependientes de los planes sociales, las patotas de los sindicatos, las barras bravas de los partidos, de los equipos de fútbol, está todo mezclado. Me parece que la Argentina merece que el hombre y la mujer del común haga un sacrificio, se levante temprano, desayune con la vieja o con el viejo, agarre su DNI, la boleta, que tiene todo este fin de semana para conseguirla, porque nos van a hacer todo tipo de trapisondas, llevar la boleta sin avergonzarnos de llevar la boleta y esta es la mesa de un militante llena de boletas. Votemos la lista 132, lista B, la fuerza del cambio. Yo voy a cortar boleta, voy a votar a Patricia y a Brandoni, porque Luis es un amigo, pero el orden local, yo no voy a votar agarrar la guía de teléfono y rellenarla de nombres, porque no tengo estructura. Voy a votar gente de carne y hueso que conozco. Fiat, Jacopo, el Colorado Risotti. Hagamos lo mismo, votemos gente que conocemos. Gente que nos dé orgullo. Gente que nos pueda sacar de este marasmo. Gente.
Nos vemos el lunes, espero que con un resultado positivo, porque no tenemos mucho más tiempo, piénsenlo así. Si hay algo escaso en la vida es el tiempo, yo sé por qué se los digo. Yo pensé que el tiempo me sobraba. No. Les mando un cariño muy grande, sean buenos, pórtense bien. Sobre todo, sean honestos consigo mismos. Usen la ironía. Como diría mi papá, nadie le llora a las cenizas. Les mando un cariño muy grande, sean buenos, pórtense bien.